7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Continúa la campaña electoral de los partidos políticos de cara a las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio. El Partido Socialista estuvo en la ciudad catalana de Lérida. En el acto estuvieron presentes la candidata del PSOE a las europeas, Teresa Rivera, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el candidato número 3 a las listas de socialistas del Partido Socialista, Javier López. Por su parte, Rivera quiso hacer hincapié en lo que se está eligiendo este 9J. Son unas elecciones diferentes a elecciones europeas que se han celebrado en años anteriores, en convocatorias anteriores, porque son unas elecciones que nos han puesto ante un espejo que muestra hasta qué punto hay dos grandes programas, hay una disyuntiva que tenemos que resolver con claridad y contundencia. ¿Queremos más convivencia o más muros? ¿Más libertades y más derechos o más intolerancia? ¿Queremos más justicia social o más tijeras? ¿Queremos respuestas unidas en el mundo o una división en el que cada cual vaya a su aire y corramos el riesgo de perder todos? Por otro lado, el Partido Popular estuvo en Palma de Mallorca para cerrar la semana de mítines electorales. Marga Proens, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, fueron los principales estrellas del acto. Feijóo habló de lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno ha entrado en pánico, eso es verdad. Ya no sirve a nadie, ya solo se sirve de sus cargos, ya no gobierna y ya resiste menos. Con la amnistía, Sánchez ha comprado 6 meses más de Moncloa y de Falcon, pero ha vendido muchas cosas que no son suyas. Ha vendido la Constitución, ha vendido el Estado de Derecho, ha vendido la separación de poderes, ha vendido la igualdad ante la ley de los españoles y ha vendido el respeto de las instituciones. Sánchez ha amnistiado corrupción, violencia y delitos contra el Estado. Vox estuvo en Murcia para continuar su campaña electoral del 9J. Jorge Buxade, candidato de Vox a las elecciones europeas, y Santiago Abascal fueron los que tomaron la palabra. Estamos aquí para decir más tradiciones y menos chorradas progres, para decir más producto nacional y menos competencia desleal para nuestros agricultores. Estamos aquí para decir más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres. Estamos aquí para decir más jóvenes con vivienda y menos ocupas. Y estamos aquí para decir más educación y menos adoctrinamiento en las escuelas. Estamos aquí para decir más fábricas nacionales, más centrales energéticas y menos deslocalización. Y estamos aquí también para decir más libertad para las mujeres, para andar como quieran, con faldas, con pantalones, con escotes, con las uñas pintadas, como les dé la gana, y menos mujeres veladas, con burkas, sin libertad o caminando 4 pasos por detrás de unos sujetos que no la respetan. Por último, Sumar escogió Sevilla para llevar a cabo su mitin electoral de este pasado domingo. En él participaron varias caras reconocibles del partido, entre las que destacan Estrella Galán, candidata del partido a las europeas, y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Las caras se les están cambiando. Mirad las caras de la derecha española ayer. Mirad a Feijóo, que ayer estaba con Ursula von der Leyen en mi tierra. Les está cambiando las caras y en la mitad de la campaña electoral ya no van ganando. Alegraos, porque ya los bloques de la derecha y de la izquierda se están aproximando. Por eso hoy desde Sevilla os digo que con alegría, como decía Amanda, con alegría vayamos a votar el 9 de junio diciéndoles que vamos a volver a ganar, que lo que pasó el 23 de julio lo vamos a reproducir el próximo 9 de junio, porque es verdad que ya estamos muy cerca de poder hacer algo maravilloso, que es volver a derrotar. ¿Qué decir de lo de Yolanda Díaz? Pues nada. Yolanda Díaz es esa señora que está en un gobierno que no puede presumir de nada, con lo cual pues no presume de nada.
El único argumento del gobierno, del Partido Socialista, de Sumar, es: Dios mío, mirad a los orcos que vienen por allí al fondo. Tenéis que seguir encargándonos a nosotros protegeros de los orcos. Si se tratara de un gobierno que legislara para la gente, que arreglara los problemas de la gente, que tratara de que la gente viviera mejor, pues se dedicaría a hablar de eso. Pero es un gobierno que, por ejemplo, de cara a las mujeres está siendo especialmente desastroso. Se han triplicado las violaciones de mujeres desde que Pedro Sánchez accedió a la Moncloa. Los jóvenes, ni les cuento. No es ya que no se puedan comprar una casa, es que ya no pueden ni alquilarla. Ya, a lo más que llegan muchos jóvenes es a poder alquilarse una habitación en un piso patera. Eso cuando no se ven obligados a seguir viviendo con sus padres hasta una edad provecta. ¿Podría al menos el gobierno sacar pecho de los datos de empleo? Tampoco. Han tenido que recurrir a la manipulación de las estadísticas con lo de los fijos discontinuos, o sea, los fijos que no son fijos. Vamos, lo que se llamaba temporales toda la vida de Dios. Y el caso es que, hombre, aquí el que tiene un puesto más o menos asegurado, yo qué sé, el que es funcionario en un ministerio, el que ha logrado que Pedro Sánchez le coloque en algún lado, pues ese sigue viviendo estupendamente. Pero cada vez hay más gente que está, por ejemplo, teniendo que variar sus hábitos alimenticios porque ya no puede pagar ciertos tipos de cosas que antes eran habituales. Por ejemplo, gente que ya no te compra aceite de oliva porque es caro, cada vez más, y se ha pasado a otros tipos de aceites, menos sanos, menos ricos. Con lo cual, un gobierno que no puede presumir de haber mejorado el nivel de vida de la gente, sino todo lo contrario. Un gobierno que no puede presumir de haber aumentado la seguridad de las mujeres, sino todo lo contrario. Un gobierno que no puede presumir de devolver la ilusión a los jóvenes, sino todo lo contrario. Pues ¿qué tipo de argumento tiene que utilizar en la campaña electoral? Pues el argumento negativo. Sí, yo soy lo peor de lo peor, pero es que fíjate, vienen los orcos por allí. Ya se los vislumbra por el horizonte. Lo que pasa es que ese tipo de argumento, pues bueno, es un argumento que tiene recorrido inicial, pero llega un momento donde ya la gente dice: oiga, pues es que casi prefiero a los orcos antes que a usted, porque es que vivo peor que cuando usted no estaba en el gobierno. Es que con usted vivo más inseguro, tengo menos futuro, como peor. Con lo cual, pues no sé, a ver si vienen los orcos y esto cambia un poquitito, porque a peor no va a cambiar. Y a lo mejor, dado lo que dicen los orcos, pues cambia a mejor. Y en el lado de lo que no son los miembros del gobierno instalados en el que vienen los orcos, es decir, en el lado de los orcos, ¿qué tenemos? Pues tenemos por una parte el Partido Popular y tenemos por otra parte Vox. El Partido Popular está adoptando una estrategia de campaña curiosa, pero entendible. Está intentando centrar el tiro en la cuestión nacional, obviando el aspecto europeo. Si se fijan ustedes en los discursos de Feijóo, está planteándolo como una especie de Sánchez es malo porque fíjate lo que está haciendo con la amnistía, entonces nosotros aquí estamos para pararle. Bueno, entiendo que hagan eso, porque de esa manera evitan entrar en el debate europeo. Porque claro, en el debate europeo, ¿qué van a decir? ¿Votadme a mí para que Sánchez y los socialistas no se salgan con la suya en Europa? Hombre, pues teniendo en cuenta que el PP y el PSOE han votado casi el 90% de las veces juntos en Europa, pues no parece que sea una receta muy buena para que el PSOE no se salga con la suya en Europa. Votar a quien vota con el PSOE en Europa es un poco absurdo. Entonces, como no pueden hacer ese discurso, como no pueden decir vamos a acabar con el Pacto Verde, porque es que lo han puesto ellos, como no pueden decir vamos a acabar con la ruinosa transición ecológica, porque es que la han impulsado ellos, pues entonces tienen que centrar el discurso de campaña en la situación nacional.
Tampoco es que la situación nacional tenga muy buena defensa para el Partido Popular, porque claro, cuando Feijóo dice en un mitin que Sánchez ha traicionado la Constitución, ha vendido la Constitución, oiga, pues, en fin, el PP acaba de votar una reforma constitucional junto con Sánchez. La reforma del artículo 49 de la Constitución, una reforma infame donde se consagra la desigualdad por sexos, encima afectando a los más débiles, a los más desfavorecidos, a los discapacitados. Una reforma constitucional que ha hecho que a partir de ahora los discapacitados hombres tengan menos derechos que los discapacitados mujeres. Eso lo acaba de hacer el PP. Entonces, ¿cómo puede a nivel nacional decir que es que Sánchez compra 6 meses más de tiempo en la Moncloa y para ello vende la Constitución? Oiga, pues si la vende es porque usted se la compra, ¿no? Porque si pacta con él reformas constitucionales, pues no será tan vende constituciones. O es que lo es usted también. Pero bueno, ya son argumentos como más que requieren que la gente esté más metida en el rollo político. Para el común de la gente que no sigue las noticias políticas con tanta cercanía, pues lo de la reforma del artículo 49 de la Constitución, pues la mitad de la gente no sabe ni que se ha producido. Y los que saben que se ha producido, pues han visto los titulares: reformado el artículo 49 para proteger a los discapacitados mejor. Es mentira. Lo que hace es consagrar una discriminación que a los discapacitados hombres les protege a partir de ahora menos que a los discapacitados mujeres. Pero hay gente que se va a quedar con el titular, con lo cual, pues los argumentos a la contra son quizá excesivamente elaborados. Así que bueno, pues el PP se centra en su campaña en los aspectos nacionales, obviando lo que tiene peor defensa, que es el comportamiento del PP en Europa. En cuanto a Vox, pues tiene la campaña más fácil. Tiene la campaña más fácil porque es que cosas que Vox lleva diciendo 4 o 5 años, por ejemplo, la oposición al Pacto Verde, la oposición a la Agenda 2030, la oposición a la transición ecológica, el aviso de que todo eso está arruinando sectores completos de nuestra economía, pues ahora está en alza ese mensaje. Y además cuadra como un guante con estas elecciones, porque es precisamente desde Europa desde donde se emiten esas consignas para destruir el sector primario, volar presas, volar centrales térmicas, permitir a los productores de alimentos externos a la Unión Europea cosas que no se permiten a los productores de alimentos de la Unión Europea, y que han conducido a todas las protestas de los agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, Vox tiene la campaña más sencilla en esta ocasión. Que luego pasará en las elecciones lo que sea, pero en principio, pues el Partido Socialista, Sumar, Podemos, tienen una campaña complicada porque su listado de logros es desastroso dentro de España y en Europa. El PP tiene una campaña menos complicada porque su listado de logros en Europa es desastroso. En España no, porque no está gobernando y puede hacer oposición al PSOE. Y en cuanto a Vox, pues es el que la tiene más fácil como campaña. Y luego ya, pues veremos lo que son los resultados el próximo domingo. Por lo pronto, veamos qué está pasando con el voto por correo. Correos ha recibido más de 632.000 solicitudes de voto por correo para las elecciones del Parlamento Europeo del 9 de junio. Esto representa un incremento del 105,6% en comparación con los últimos comicios europeos celebrados de forma separada. Las cifras se duplican respecto a estos comicios, ya que en el 25 de mayo de 2014 se recibieron 307.000 solicitudes, ya que fue la última vez que fueron de manera independiente. Los ciudadanos que hayan optado por este sistema de voto tienen hasta el 7 de junio a las 2 de la tarde para depositar su voto en las oficinas de Correos, plazo que ha sido ampliado por la Junta Electoral Central. En detalle, se han registrado 632.115 solicitudes por correo, de las cuales 439.904 se han presentado de forma presencial en las oficinas postales y 192.211 se tramitaron telemáticamente a través de la web de Correos. La comunidad autónoma con mayor número de solicitudes por correo ha sido Madrid, alcanzando las 122.877.
Bueno, pues parece que hay un incremento notable del voto por correo con respecto a las elecciones anteriores celebradas. Hay una cosa que para mí es la mayor incógnita en esta campaña electoral, que es cuál va a ser el nivel de participación. Ya saben ustedes que en estas elecciones catalanas, por ejemplo, el nivel de participación ha sido bajísimo. Muy bajo. Lo cual es llamativo porque, hombre, a los que estamos más metidos en el rollo político, pues la mente nos dice que, jolín, todo el mundo está metido en el rollo político y todo el mundo debería estar muy motivado para ir a votar. Y no es así. Hay mucha gente absolutamente desmotivada para ir a votar. Se ha producido en las elecciones catalanas una inversión curiosa, y es que por primera vez el aumento de la abstención ha perjudicado más a la izquierda y al separatismo que a los partidos de derecha y centro-derecha. Vamos a ver qué es lo que pasa en estas elecciones europeas, porque las elecciones anteriores, en 2019, tuvieron una participación relativamente alta para lo que son elecciones europeas, un 64%, mientras que en las elecciones de 2014 la participación fue del 46%. Más de 1 de cada 2 españoles en 2014 no votó. En 2019 subió la participación del 46 al 65% porque, bueno, acababa de producirse el cambio en Moncloa. Estaba todo el mundo muy enervado. La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, pues, en fin, representó un shock y aquello movilizó mucho el voto en europeas, que además creo que coincidieron con alguna otra elección. Ahora las europeas se celebran solas. Vamos a ver participaciones tipo 2019 del 65%, vamos a ver participaciones del 46% como en 2014. Pues para mí esa es la principal incógnita. Desde luego, si la participación es baja, entonces PSOE y PP resultarán más perjudicados, mientras que si es alta, pues tendrán unos mejores resultados. En cuanto a qué lado del espectro se verá más perjudicado por una alta abstención, pues yo me supongo que los tiros van a ir como en Cataluña. Si hay una abstención alta, estará más perjudicado el lado izquierdo del espectro, podemos sumar, que el lado derecho, Vox. Pero bueno, todo esto son elucubraciones y al final lo que tiene el cuerpo electoral es que en condiciones perfectamente controladas de presión, volumen y temperatura hace siempre lo que le da la gana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a China en un acto en Singapur de colaborar con su homólogo ruso Vladimir Putin para boicotear la próxima cumbre de paz en Suiza prevista para los días 15 y 16 de junio. Las declaraciones se realizaron durante el Foro de Seguridad Asia-Pacífico Diálogo Shangri-La. Zelensky lamentó en el acto que un país tan grande, independiente y poderoso como China sea utilizado como un instrumento por Putin. Esta actuación se refiere, entre otras cosas, al apoyo de China a Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ha votado junto con Rusia en resoluciones favorables al gobierno de Putin. Zelensky aseguró que Rusia estaba amenazando a otras naciones con bloquear sus exportaciones agrícolas, productos químicos y con los altos precios de la energía si asisten a la cumbre. Mientras en Estados Unidos aún no han confirmado si Joe Biden asistirá a la cumbre en Suiza, China ya ha anunciado que no participará en la conferencia de paz, argumentando que esta no cumple con sus expectativas. Caramba, China boicoteando a Ucrania. China en contra de Ucrania. No me lo puedo creer. Qué sorpresón, ¿verdad? Hay una cosa que ha dicho Zelensky que es particularmente equivocada. Zelensky cuenta con toda mi simpatía y su denuncia que hace de lo que está haciendo China, pues tiene toda la razón. O sea, China está recurriendo a todo tipo de presiones para boicotear esa conferencia de paz. Han escuchado ustedes en la noticia que China está utilizando el chantaje económico contra muchas naciones para que no vayan a esa conferencia de paz. Es lo que tiene ponerse en manos de China, que cuando hace falta China utiliza el arma de presión que tiene
Si tú le has entregado tu economía a China, estás en manos de China, y cuando China lo necesite, hará uso del chantaje contra ti. Pero dice Zelensky que es una pena que China se ponga al servicio de Rusia. No, señor Zelensky, don Volodymyr. China no está al servicio de Rusia, es todo lo contrario. Es como si en la década de 1930 alguien dijera: es una pena que la Alemania nazi se ponga al servicio de Mussolini. Oiga, no, en todo caso será al revés. ¿Quién es el gordo de la relación y quién es el flaco? ¿Quién es el grande y quién es el pequeño? China es la superpotencia, Rusia ya no. Rusia es un país medio, pero la verdadera superpotencia es China. Es Putin el que actúa al servicio de China, o es Putin el que actuaría al servicio de China, nunca al revés. China tiene mucho más potencial económico, China tiene mucho más potencial militar y China tiene mucho más potencial diplomático, gracias, entre otras cosas, precisamente a esa capacidad de chantaje que le da su crecientemente influyente posición económica. Recordemos todo lo de la nueva ruta de la seda, lo que llaman los chinos la Belt and Road Initiative, la iniciativa de la cinta transportadora y de las carreteras, mediante la cual China está tomando el control de todas las rutas logísticas, está tomando el control de puertos, de aeropuertos, de empresas de fletes. ¿Qué necesita Occidente para darse cuenta de que no puede ponerse en manos de China? De que es un suicidio político, económico, social y militar ponerse en manos de China. Pues no lo sé, pero el caso es que el camino que llevamos es entregar todo nuestro sector alimentario a países que o bien son directamente dictaduras de corte comunista o bien, ojo, están chantajeados por esas dictaduras. Permítanme que les ponga un ejemplo. Igual que China está ahora chantajeando a ciertos países, ojo, que te hemos prestado no sé cuánto dinero, mucho cuidadín con asistir a esta conferencia de paz que quiere Ucrania. Igual que está chantajeando a esos países para que no asistan a la conferencia de paz, ¿qué le impide a China en el futuro chantajear a esos países para que no suministren alimentos a Occidente? Cuéntenmelo. La única manera de que no te maten de hambre es que tengas tu propia producción de alimentos. Y sin embargo, en Europa, la casta política está destruyendo el sector primario europeo y poniéndonos en manos del exterior, bien de China, bien de países que son chantajeables por China. ¿A ustedes a qué les suena eso? ¿A que a lo mejor hay alguien dentro de la casta política europea cobrando de China, quizá? Porque no sería tan raro. Recordemos la destrucción del sector energético europeo, que podemos poner en relación con los puestos que ocupaban en empresas rusas determinados políticos europeos, empezando por el ex canciller alemán, ya no me acuerdo cómo se llamaba este ex canciller alemán, Gerhard Schröder, por Dios, se me va la olla a estas horas de la mañana. Pero no era el único, había políticos franceses, un ex primer ministro, había políticos noruegos, había gente cobrando de Rusia, mientras que en Europa la casta política se dedicaba a ponernos en manos de Rusia energéticamente. Pues con lo otro igual, con la diferencia es de que si no tienes energía para encender una bombilla te puedes iluminar con velas, pero como no tengas comida te mueres de hambre, porque a la comida no hay alternativas. En fin. Claudia Sheinbaum se convertiría en la primera mujer presidenta de México según las últimas encuestas. El conteo preliminar del Instituto Nacional Electoral de México apunta a una victoria con amplia ventaja para la oficialista Claudia Sheinbaum, con poco más del 60% de los votos, lo que la llevaría a convertirse en la virtual presidenta del país. En segundo lugar quedaría la opositora Xochitl
Gálvez con menos del 30% de los votos. Desde el partido de Gálvez han trasladado que lo mejor es que todo el mundo se abstenga de declarar un ganador de los comicios mexicanos antes del conteo oficial del Instituto Nacional Electoral. Además, han añadido que según los números que manejan en su partido, Gálvez estaría en cabeza. Según estas encuestas a pie de urna, en tercer lugar quedaría el centrista Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, con cerca del 11% de las papeletas. Bueno, pues incertidumbre con respecto a los resultados en México, aunque no demasiada, pero nunca se sabe. Parece que las denominadas encuestas a pie de urna dan la victoria a la candidata de la plataforma a la que pertenece el actual presidente López Obrador. Pero bueno, dice la candidata opositora que ellos tienen datos de que van ganando ellos. Esperemos al conteo de los resultados oficiales para saber quién será el nuevo presidente mexicano. Lo que sí está claro es que gane quien gane, el partido oficialista o la oposición, la nueva presidenta será una mujer, por primera vez en la historia de México, porque tanto la candidata oficialista como la de la oposición son mujeres. Tendremos los datos a no mucho tardar. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué es lo que trae hoy la Gaceta en su portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es llevamos, como estabais comentando, toda la última hora de las elecciones en México, como en sus sondeos pues dan la victoria de momento a Claudia Sheinbaum, la candidata de López Obrador, y también hablamos de las elecciones europeas. Unai Cano nos desglosa los 10 mandamientos de la Agenda 2030 que ha impuesto durante estos años, durante esta última legislatura, Ursula von der Leyen. Además, en el ámbito económico, José Ramón Riera nos cuenta cómo la ministra María Jesús Montero ha disparado el gasto público casi en un 30% en solo 4 años, después de que la Intervención General de la Administración del Estado haya publicado los datos del cierre del primer trimestre. También este fin de semana hemos publicado a una entrevista a Jorge Buxadé, que todavía la tenemos disponible por si los oyentes la quieren leer, y les recomiendo, como siempre, los artículos de opinión, que en esta ocasión están firmados por Jesús Lainz, Iván Vélez y Germán Terz. Muchísimas gracias, doña Rebeca.